Bienvenido a este nuevo vídeo glucoluchador. Estaba deseando hacer un formato más largo de vídeo, más educativo y donde os pudiera aportar muchísimo más valor. Entonces, la idea es que toda la semana suba mínimo un vídeo hablando de la diabetes, cómo perder peso con diabetes, cómo comer con diabetes, todo lo relacionado con la diabetes que me cuesta transmitiros a través de Instagram. Entonces, para quien no me conozca, soy Marina, enfermera de hace 6 años, de los cuales 3 ayudamos a personas con diabetes tipo 2 a través del servicio Sin Glucosa Alta, un programa completamente online que se conforma por mí, que soy enfermera, por Alberto, que es médico endocrino, y Zara, que es entrenadora especialista en hipertrofia y además especializado en diabetes tipo 2. Como quiero ayudaros lo máximo posible, vamos a empezar hablando de qué es esto de la diabetes tipo 2, porque te mereces entender qué es tu patología y de verdad empezar a actuar en consecuencia. Es un error muy frecuente que vayas a la consulta del médico, te diagnostiquen diabetes tipo 2 y te digan dos cosas que no tienen mucha profundidad, como es haz dieta y sal a caminar, y que lo empiezas a hacer sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de especificidad en tu caso, y que eso te lleve a empeorar o no ver resultados y que te genere muchísima frustración. Antes de empezar, tengo aquí a mis dos mejores amigos desde hace mucho tiempo, que es un músculo y un pedacito de grasa. El músculo tiene aquí mucho protagonismo y se lo dejamos de dar porque lo único que nos acabamos centrando normalmente es en la dieta, en la medicación y en perder grasa. Pero ¿el músculo qué? ¿Por qué lo dejamos tan abandonado? Porque nadie te explica qué es esto de la diabetes tipo 2. Entonces, el músculo es un órgano muy importante y que eso se le da muy poquísima importancia. ¿Y qué función tiene el músculo? Oye, pues el músculo se contrae y te permite hacer ciertas tareas a lo largo del día, como son, oye, caminar, limpiar tu casa, subir escaleras, bajar escaleras. Pues sin el músculo no te podrías mover, partiendo de esa base. ¿Por qué entonces el músculo tiene tanta relevancia en esto de la diabetes tipo 2? Porque aparte el músculo es un órgano que se encarga de captar glucosa y almacenarla. Esto quédatelo, porque es súper importante. Captar glucosa y almacenarla. Porque tu músculo es uno de los órganos que más glucosa consume y por eso muchas veces me da mucha rabia que no le demos la importancia que se merece. Porque gracias al músculo podemos revertir un montón de patologías. En este caso podría ser la diabetes tipo 2. ¿Por qué tiene tanta relevancia entonces el músculo? ¿Vale? Voy a dibujar aquí el músculo. ¿Vale? Este sería el músculo y el músculo, como bien he dicho, lo que se encarga es de almacenar la glucosa, es decir, consumirla, y de almacenarla en forma de glucógeno. ¿Vale? Almacenarla. Entonces, esto es súper importante porque si yo tengo un músculo muy pequeño o muy poco funcional, no voy a poder captar glucosa o toda la que a mí me gustaría, ni tampoco la voy a poder almacenar en forma de glucógeno. Y aquí ya empiezan a venir los problemas. ¿Por qué? Porque luego tenemos también una hormona que se llama insulina, ¿vale? Que es la encargada de coger, digamos, tu glucosa y meterla dentro del músculo, ¿vale? Es su principal función. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un músculo muy pequeño, voy a tener muy pocas puertas para meter toda esa glucosa que a mí me gustaría dentro del músculo. Y claro, tu cuerpo no es tonto. Tu cuerpo es demasiado inteligente y lo único que le importa es protegerte. ¿Cómo te va a proteger? De la siguiente forma. Digamos que tu cuerpo es capaz de tolerar unos rangos de glucosa. ¿A qué me refiero con esto? Que si ya la glucosa sobrepasa de 100 miligramos decilitro, esto para tu cuerpo es algo tóxico, ¿vale? Tóxico. Es decir, genera toxicidad y tu cuerpo no quiere eso. Por lo tanto, lo que hace es que toda esa glucosa que no entra dentro de tu músculo para utilizarse o almacenarse, se la lleva al tejido adiposo, es decir, a tu tejido graso. Porque tu grasa también es una buena forma de almacenar toda esa energía, de almacenarla o de utilizarla. Pero por lo general lo que hace es almacenarla. Ahora bien, aquí también vienen las complicaciones
Porque si no revertimos estas hiperglucemias, lo que vamos a generar es que tu tejido adiposo también se colapse, porque tu tejido adiposo también tiene un tope y cuando llega a su tope acaba explotando, ¿vale? Y esto ya empieza a tener una serie de consecuencias, porque si tu tejido adiposo explota, esto se traduce en colesterol alto, elevado, triglicéridos elevados, moléculas proinflamatorias elevadas, ¿vale? Y esto es lo que nos lleva finalmente a lo que venía siendo al principio una resistencia a la insulina, a debutar con una diabetes tipo 2. Y esto es precisamente de forma muy resumida la diabetes tipo 2, porque lo que no tenemos en cuenta nunca es que el colesterol, triglicéridos o moléculas proinflamatorias lo que van a hacer es almacenarse en otros tejidos como son tu músculo, tu hígado, tus vasos sanguíneos, etcétera, en forma de grasa visceral. De ahí a que sea tan importante hacerte las pruebas de los pies, que te hagan el fondo de ojo, con un ecógrafo te hayan visto la grasa visceral del hígado, porque la diabetes tipo 2 tiene estas consecuencias. Y si estas consecuencias se agravan, vamos a debutar en una diabetes tipo 3, totalmente irreversible, y vas a tener que utilizar insulina exógena durante mucho tiempo para que toda esa glucosa que te genera esa hiperglucemia pues no te la genere y disminuyamos esa toxicidad del cuerpo. El problema nunca fue la dieta o lo que tú estabas comiendo. El problema siempre ha sido el músculo, uno de los órganos que siempre hemos dejado de lado y que no nos hemos dado cuenta de cuidar. Y de verdad, o sea, sé sincero y honesto contigo mismo, porque ese es el primer paso para empezar a quererte, a amarte y empezar a cuidarte. Y que esto, digamos, lo podamos solucionar, porque esto tiene solución. Pero el primer paso es aceptar que hay cosas o decisiones que has tomado que no estaban alineadas con tu salud y que tú pensabas que sí. Porque hasta que no llegan las consecuencias, hasta que no vemos en la analítica que hay algo que no va bien, ya no nos llevamos las manos a la cabeza. Lo que haya ido mal durante todo este tiempo es que has dejado de lado el ejercicio por X circunstancias, ¿vale? E incluso una de las cosas que, por ejemplo, me topo muy frecuentemente, sobre todo en mujeres, es que han hecho dietas para perder ese peso que tanto les sobraba o que no les gustaba, las cuales luego han sido de efecto rebote. ¿Esto qué hace? ¿A dónde te lleva esto? Porque esas dietas ya has visto que no te funcionan, porque te han vuelto a hacer recuperar todo ese peso. ¿Y esto qué es lo que hace? Si yo pierdo mucho peso a través de la alimentación únicamente, Marina, pero yo salgo a caminar. Caminar no es ejercicio, lo lamento, ¿vale? Entonces, si haces únicamente dieta, bajas de peso únicamente con dieta y saliendo a caminar, lo que estamos haciendo es perder mucho músculo, pero muchísimo. Y ya hemos visto que el músculo es súper importante. Dentro del servicio sin glucosa alta se me ocurre un caso que es, por ejemplo, el de Paloma, que Paloma venía con un exceso de grasa brutal. Además, era una persona bastante joven, es una persona bastante joven, menos de 50 años, quien empezó con una glicosilada de 5,8 y al final debutó con una glicosilada de 6,7. En menos de 6 meses todo esto. ¿Por qué? Porque ella había hecho un montón de dietas, habían sido dietas con ese efecto rebote, lo cual había llevado a engordar muchísimo más, a encontrarse fatal con su cuerpo, a sentirse muy cansada, que esto también es otro de los efectos secundarios de la diabetes. Estoy cansado, no duermo bien, etc. ¿Por qué? Porque no hay músculo. Paloma, pues hicimos una serie de estrategias, entre ellas el entrenamiento de fuerza bien planificado y de forma inteligente, porque esto también otra cuestión súper importante, planificar el entrenamiento de manera inteligente en base a tu diabetes, en base a tu composición corporal y en base a tu experiencia, para que así fomentemos esa ganancia de masa muscular y esa pérdida de grasa. Entonces, esto va a ser súper importante y va a ser un punto que voy a hablar muchísimo en el resto de los vídeos. De hecho, en el próximo vídeo lo que voy a hacer es hablar de cómo planificar el entrenamiento de fuerza para estimular tu músculo, que este se haga grande, que este se haga funcional y que capte glucosa y la almacene para que no se vaya al tejido graso y eso te favorezca a tener una recomposición corporal, es decir, que tú pierdas grasa, te veas mucho más tonificado o tonificada y que no te cueste la vida perder peso. Porque ahora bien, otra de las cosas o complicaciones que se genera cuando uno tiene resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 es que nos cuesta más perder peso.
¿Por qué? Muy sencillo, porque no tienes suficiente músculo, que el músculo gasta el doble de calorías, incluso estando en reposo, con respecto a la grasa. Por tanto, vas a tener que hacer mucho más esfuerzo para perder ese peso. Pero ojo, que no está nada perdido. Por tanto, en los próximos vídeos lo que vamos a hablar es, oye, cómo planificamos o integramos el ejercicio de fuerza para que tú incluso lo puedas hacer ya desde casa y empecemos a fomentar toda nuestra atención en el entrenamiento de fuerza, porque es súper, hiper, mega importante para disminuir esa resistencia a la insulina, para disminuir esa grasa visceral y para que tú te sientas increíble. Porque ya te voy asegurando que tú te vas a sentir increíble en el momento en el que tú empiezas a introducir el entrenamiento de fuerza. Y si no, que te lo diga Pilar, que es una de las glucoluchadoras que no lleva ni siquiera 2 meses con nosotros y ya está experimentando esos beneficios del entrenamiento de fuerza, independientemente de la diabetes, porque al final te hace sentir con mucha más energía, te fomenta el sueño, te fomenta la autoestima, te fomenta que tú te veas muchísimo mejor físicamente. Y jolín, eso también es súper importante, forma parte del proceso de quererte, cuidarte y amarte. Porque parece que el cuerpo únicamente lo tenemos aquí para castigarlo, a través de dietas, a través de machacarnos en el ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, nos vemos en la próxima semana. Además, si eres una persona que tiene diabetes tipo 2 y me sigue hace mucho tiempo y quieres que te ayudemos a través del servicio sin glucosa alta, un servicio completamente online, que además nos diferencia muchísimo de tu endocrino, de tu médico, que al final nosotros vamos a estar todos los días en contacto contigo, porque todos los días pueden surgir obstáculos, problemas, cambios de mentalidad, etcétera, que pueden impactar de forma muy negativa en tu progreso. Por eso nosotros fomentamos mucho este contacto diario, además con la presencia de Alberto, que es endocrino, que te va a ayudar muchísimo. Entonces, si tú quieres que te ayudemos con la diabetes tipo 2 a bajar hasta un punto tu hemoglobina glicosilada y perder mínimo 8 kilos sin hacer dietas, fomentando el entrenamiento de fuerza en base a lo que tú necesitas y con ese contacto completamente diario, escríbenos la palabra info en los comentarios de este vídeo para ponernos en contacto contigo y saber si podemos o no ayudarte. Porque desde luego no podemos ayudar a todo el mundo, y lo digo con la boca bien abierta, o sea, de verdad no podemos ayudar a todo el mundo, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer ciertas cosas y lo único que está buscando es la fórmula mágica. De hecho, si tú buscas la dieta mágica o el entrenamiento mágico, por favor, no contactes con nosotros porque no te vamos a ayudar, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y cualquier cosa que necesites, pues también me puedes contactar por Instagram. Un besito.